preguntas. Buenos días a todos. Qué gusto saludarles y nuevamente tener la oportunidad de estar aquí. Pues a pesar de esta nueva normalidad con la que tenemos que aprender a vivir, continuamos con el entusiasmo y la fuerza para llevar a cabo el desarrollo de nuestro programa de integración social CBG 2021. Un placer darle la bienvenida a nombre del Centro de Biotecnología Genética, de la directora, la doctora Amanda Oliva, y por supuesto del equipo de la Subdirección de Vinculación. Gracias. Familiarizarse ahora con esta nueva plataforma, estamos aquí. Soy parte de una institución la cual se preocupa y se ocupa por salvaguardar la vida de su equipo de trabajo y no conforme con ello busca la manera de apoyar al mayor número de personas por medio de estas plataformas. Sin duda, no debemos bajar la guardia, no debemos confiarnos, pues recordemos que el confinamiento sigue, pero de igual manera debemos de continuar con la capacitación. Entre más aprendizaje, conocimiento tengamos sobre estos temas, podremos lograr combatir las enfermedades. Como lo acordamos en nuestra plática anterior con el doctor Luis Lauro González Andape, el día de hoy nos compartirá la plática titulada Hipertensión más COVID. Sin embargo, también se abordará el tema de la diabetes, ya que es considerada una enfermedad que en combinación con COVID es de alto riesgo. De antemano, doctor, le agradezco mucho su atención, su tiempo, su dedicación para hacer posible esta plática. Y pues bueno, sin más preámbulo, le cedo. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. A ver. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí se ve la pantalla. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, pues muy buenos días. La verdad para mí es un placer volver a verlos. Doy muchas gracias a todo el personal que hace posible estas pláticas y estar nuevamente con ustedes y aprendiendo y dando un poco de mis conocimientos, ¿no? Como hemos hablado últimamente, pues hemos estado o estamos viviendo una situación, yo creo que algo preocupante, algo alarmante, que quizás no tenemos toda la información que quisiéramos tener. Yo creo que es una de las situaciones más desconocidas que hemos vivido. Sin embargo, pues día a día podemos ir aprendiendo un poco más. Hoy vengo a ustedes pues a darles una plática, como comentaba Evelyn, pues es acerca de la hipertensión, pero también me gustó el tema, abordar los temas de enfermedades crónicas, ya que lamentablemente tenemos mucho temor. He visto muchísimos pacientes o personas, ¿verdad? Personas conocidos de que, oye, es que yo tengo hipertensión y tengo diabetes, y si me da el COVID, pues, ¿qué puede pasar? Bueno, pues hay muchas situaciones en las que hoy vamos a estar platicando acerca de esto. Como lo comentaba en la plática anterior, las enfermedades crónicas hasta el día de hoy pueden ser prevenibles. Todo lo podemos prevenir. Sin embargo, lamentablemente vivimos con una cultura o vamos a llamarlo una tradición de una mala alimentación que llevamos teniendo desde hace varias generaciones. Y no podemos echarle la culpa ni a nuestros papás, ni a nuestros abuelos, ni absolutamente a nadie. O sea, es una cultura que hemos tenido de una mala alimentación y un mal cuidado de nuestra salud. Es por ello que hoy que estamos viviendo esta situación de una pandemia, pues bueno, tenemos la incertidumbre o el miedo de tener alguna enfermedad crónica y llegar a tener un contagio de COVID y qué pudiera pasar con esto, ¿no? Entonces, para empezar, quisiera, pues más que nada, recordar, yo sé que esto lo vemos a diario en las noticias, en las redes sociales, pero no está de más recordar nuestro semáforo epidemiológico al día de ayer, que es del 1 de febrero al 15 de febrero, si no mal recuerdo.
donde Tamaulipas se encuentra en un semáforo naranja, Nuevo León, yo estoy en Nuevo León y entonces nos encontramos en el semáforo rojo. Hay que recordar, bien importante, lavar nuestras manos con agua y con jabón, toser o estornudar con la parte interna de nuestro codo, no difundir malas o noticias falsas, es bien importante eso. Tratar de disminuir lo más posible las noticias falsas que abundan en las redes sociales. Siento yo que las redes sociales hoy en día son el principal medio de comunicación donde podemos dar una información correcta o donde se puede dar una información totalmente falsa. Y también, pues bueno, hay que acudir al médico si es que presentamos alguna urgencia, ¿no? Entre otras medidas, que es el uso del cubrebocas, el distanciamiento social. Muy bien. A mí me gustaría preguntar, o si no, aquí lo podemos ir abordando poco a poco. ¿Sabemos cuáles son las enfermedades que afectan en el COVID-19? Pues bueno, si quieren poner ahí en el chat, yo aquí los leo. Pero también las enfermedades que afectan en un paciente o afectan en un COVID es ser un paciente diabético, ser un paciente hipertenso, ser paciente con problemas respiratorios, ya sea asma o EPOC, pacientes con enfermedades cerebrovasculares o infartos cerebrales, como lo podemos conocer, entre otras enfermedades que más adelante vamos a mencionar. No vamos a adentrarnos mucho a cada enfermedad, pero me gustaría o me gustó la situación de poder estar comentándoles acerca de las dos enfermedades que más conocemos o que más escuchamos en la actualidad. Algunas de las enfermedades con mayor riesgo nos hablan acerca del cáncer, enfermedad renal crónica, EPOC, pacientes con síndrome de Down, con obesidad grave, pacientes embarazadas, con hipertensión arterial, pacientes fumadores y pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Son pacientes con una mayor afección o que pueden llegar a tener un peor desenvolvimiento de la enfermedad, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos de la hipertensión en el COVID-19? Bueno, pues la hipertensión es una de las comorbilidades más común entre los pacientes con COVID-19, que se acompaña de un mayor riesgo de infección y peor resultado y pronóstico. Realmente había una situación en la que las gráficas nos hablan de las enfermedades que más vemos con los pacientes con con COVID-19, que son hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, cáncer. Más adelante les voy a compartir unas de las gráficas o encuestas que hace la Secretaría de Salud a nivel nacional para ver cómo se está desarrollando la enfermedad en este tipo de pacientes y cuál es el porcentaje de pacientes que presentan estas comorbilidades. Es bien importante recordar que la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares constituyen un riesgo de letalidad por la infección y más si se tiene asociado la enfermedad de una diabetes mellitus y aparte de ello ser un paciente mayor de edad. Mayor de edad comprendemos arriba de 60 años, creo que aquí pues ponemos los 65 años. ¿Qué es lo que sucede con los pacientes hipertensos? En el COVID-19 quiero comentar, ¿verdad? También hay que hay que decir que al tener muy poca información acerca del desarrollo de la enfermedad en pacientes con hipertensión, con pacientes con diabetes, tenemos que decir que son estudios que se han ido desarrollando durante la pandemia. Como por ejemplo, hay un estudio que se realizó en Irán con 596 pacientes, de los cuales, quiero decir esto para que veamos más o menos cuál es la investigación que se ha estado desarrollando durante esta pandemia, de los cuales 176 eran hipertensos. De estos pacientes hipertensos, sí se vio un aumento en la estadía intrahospitalaria, o sea, estuvieron más tiempo internados estos pacientes, tuvieron un mayor aumento de la temperatura, mayor de 38 grados. Sin embargo, no tenemos con claridad aún cómo es que afecta la hipertensión en un paciente con COVID, pero nos comentan
que estos pacientes llegan a sufrir una afección miocárdica y lesión vascular, trastornos de la coagulación, que llegan a tener ellos una formación de un trombo, y con la formación de un trombo sabemos que son como, vamos a llamarlo como piedritas que viajan por nuestro cuerpo y pueden llegar a tapar alguna de las arterias y ocasionar ya sea episodios coronarios o lo que llega a ser un infarto también, ¿no? Y pues lamentablemente esto conlleva que el paciente se complique y pueda llegar a la muerte. Aquí tenemos unas gráficas que nos comparte la Secretaría de Salud, donde vemos a nivel nacional, hasta el día de ayer, 2 de febrero, teníamos 1.869.708 casos confirmados a nivel nacional. Esto lo comento porque lo que más me llamó la atención de aquí son las principales comorbilidades que estos pacientes presentan. Como podemos ver aquí, nos habla de hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. Son las principales comorbilidades que los pacientes a nivel nacional han presentado solamente por ser pacientes confirmados. Pero si nos vamos a las defunciones a nivel nacional, de lo que hemos estado viviendo estos últimos ya casi el año, en marzo cumplimos ya un año, las principales comorbilidades por los cuales los pacientes a nivel nacional han muerto o han fallecido, las defunciones hasta el día de ayer son 159.100 muertes. Las principales comorbilidades son hipertensión en un 45%, diabetes en un 37%, casi 38%, obesidad y tabaquismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Esto se comentó hace poco o se ha ido comentando durante toda la pandemia. Esto de las comorbilidades es una situación que llevamos viviendo muchísimo tiempo. Es un mal cuidado de nuestra salud, ya que la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, lo podemos prevenir. Como la hipertensión con las medidas de prevención que habíamos comentado en la plática pasada. La diabetes también tiene maneras de prevención. La obesidad teniendo una adecuada alimentación. Y como les comentaba, no es necesario olvidarse de todos los alimentos que a veces disfrutamos, como lo comentaba en la plática pasada, el café con nuestra concha dulce, ¿no? O cualquier pan dulce. No, no estoy diciendo que sea negarnos de todos esos alimentos, pero sí una disminución, importante de una mala alimentación. Somos una población que, no voy a decir marcas, pero tenemos nuestro refresco en la mesa. Más importante nuestro refresco que esperar a que lleguen todos a que comamos. O sea, el refresco tiene que estar y a veces el refresco lo utilizamos como, diría mi mamá, ¿no? Como agua de uso, o sea, lo usamos para absolutamente todo, nos da sed y tomamos refresco. Esas son las situaciones en las cuales estamos viendo ahorita un mayor porcentaje de comorbilidades por el mal uso o el mal conocimiento de las medidas de prevención de las enfermedades. También me gustó compartirles a nivel pues en la ciudad de Reynosa, cómo estamos en los casos, ¿no? Porque me imagino que estamos en Tamaulipas, la gran mayoría estamos en Reynosa, si no mal me equivoco. A los datos confirmados que tenemos hasta el día de ayer, son 7.471 casos confirmados en Reynosa, de los cuales tenemos pacientes con comorbilidades. ¿Y cuáles son las principales comorbilidades? Las principales son hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. Pudiéramos decir, oye, es que es muy repetitivo esto. Sí, simplemente que quiero que veamos en qué estamos viviendo en nuestra ciudad. ¿Cuáles son las comorbilidades que más nos atacan o que más nos estamos enfrentando? Al igual, las defunciones, hasta el día de ayer, 852 defunciones en Reynosa, de las cuales veamos la diferencia de comorbilidad en
las principales comorbilidades en hipertensión y diabetes a nivel nacional y a nivel Reynosa. Me voy a regresar un poco para que veamos que a nivel nacional las comorbilidades de hipertensión son de 45% y de diabetes son de 37%. Y en Reynosa hablamos de un porcentaje más elevado en hipertensión y más elevado en diabetes. ¿Qué nos habla en esta situación? Que estamos viviendo en Reynosa una situación de un mal manejo, un mal control de las medidas de prevención. Es en lo que tendríamos que trabajar en el sector salud. Digo, no es una plática como de Secretaría de Salud, pero sí es algo que me gustaría que ustedes aprendiéramos y conociéramos que podemos, pues más que nada, prevenir todas estas situaciones. Como lo comentábamos en la plática pasada, ¿cómo podemos prevenir disminución de peso, actividad física, disminución de la ingesta de sal y disminución o el uso nulo del tabaquismo, ¿no? Estas son algunas de las situaciones que podemos hablar de la hipertensión. Realmente se ha visto en los pacientes, varios conocidos o pacientes que hemos estado viendo durante esta pandemia. Muchos me han comentado, oye, es que fíjate que después del COVID tuve hipertensión, me dejó como secuela la hipertensión. Sin embargo, no hay un estudio actualizado que nos hable de una secuela como la hipertensión, como tal, ¿verdad? O sea, no tenemos un estudio que nos avale esa información. Sin embargo, sí se ha visto a muchos pacientes que no eran hipertensos y posterior al COVID se han llegado a más altas de hipertensión. Que recordemos que las cifras de hipertensión elevadas son arriba de 130/80, que nos habla que tenemos que tener unas medidas de prevención, y arriba de 140/80, pues, y en 2 ocasiones, pues ya sabemos que somos pacientes con un diagnóstico probable de hipertensión. Ahora, la diabetes. La diabetes también es un factor de riesgo para el COVID-19. Los niveles normales de glucosa en sangre o de azúcar, como comúnmente lo conocemos, es de 70 a 99, nosotros lo podemos manejar como normal. De 100 a 125, pues ya lo manejamos como un paciente en riesgo o un paciente como prediabético. Y arriba de 126 nos habla de un paciente probablemente sea diabético. ¿Por qué digo probablemente? Porque nosotros tenemos que tener, al igual que la hipertensión, 2 pruebas arriba de 126 para poder diagnosticar a un paciente como diabético. Sin embargo, si el paciente en la primera vez se presenta con una cifra mayor a 200, ese paciente es diabético desde la primera consulta. ¿Okay? Esos quizás son valores que tengamos que tener en cuenta para poder nosotros saber. A veces nosotros nos hacemos unos estudios y vemos los laboratorios y es como, bueno, me espero, y estás con la preocupación de no sé si soy diabético o no o soy diabético o no lo soy, ¿no? Entonces son los valores que quizás podamos tener para poder llevar un control de nuestros valores, ¿no? También los pacientes diabéticos tienen un mayor riesgo de infecciones respiratorias debido a que hay una presencia de un sistema inmune comprometido, especialmente por la inmunidad innata que, bueno, por ser un paciente diabético, pues llegamos a tener pues mayor facilidad de contraer bacterias, ya sea infecciones bacterianas, virales, micóticas, y son pacientes que probablemente se puedan tener en riesgo, ¿no? Era lo que comentábamos, la diabetes a nivel nacional como comorbilidad principal en pacientes fallecidos, estamos a un porcentaje de 37.95, a diferencia en la ciudad de un 44.95. ¿Qué nos habla de esto? Como les comentaba, estamos en una ciudad donde los diagnósticos de diabetes son muy elevados. Quizás son pacientes con un mal control. ¿Por qué? Porque también hay pacientes que son diabéticos hipertensos
que llevan un buen control de sus cifras tensionales y de sus cifras de glucosa en sangre, que puede hacer que podamos tener un mejor desarrollo de la enfermedad. Hay que recordar que el COVID, el desarrollo natural de la enfermedad es presentar pues tos, fiebre, dolor de cabeza. Cuando se presenta una dificultad respiratoria o una desaturación, pues bueno, ya es una situación en la que estamos teniendo una complicación del COVID. Y eso también hay que saberlo. Creo que ya lo hemos ido platicando durante estas conferencias de cómo tener o cuáles son los datos de alarma en un paciente con COVID. Sin embargo, quisiera que viéramos cómo me llama a mí la atención y quizás a ustedes también les pueda llamar la atención que la obesidad está presente y muchas veces decimos, ay, es que es la obesidad, pero la obesidad, pienso yo o quisiera yo dar a entender que la obesidad es el principal factor que desencadena todas las demás enfermedades. Ahorita más adelante vamos a ver un diagrama en el cual nos va a quedar un poquito más claro esto que estoy comentando. La obesidad, como les comentaba, puede ser un factor de riesgo. Pues sí, en un paciente con obesidad tienen una restricción en el patrón respiratorio. Si vemos aquí en nuestra imagen, vemos como un paciente, ya sea de 113 kilos o más, y un paciente con más que nada hay que vernos en el porcentaje de grasa que estos pacientes presentan. Si vemos en el paciente de 113 kilos, tiene un porcentaje de grasa muchísimo mayor que el paciente de 54 kilos. Que eso, en un momento dado de contraer COVID, pues bueno, puede presentar mayor dificultad. Hay un estudio que se realizó en Francia, donde se habla acerca de pacientes ingresados con COVID, que indican que los pacientes con obesidad severa, que es un índice de masa corporal arriba de 35, requieren con mayor frecuencia ventilación mecánica invasiva, o sea, que es la intubación, frente a los pacientes delgados. Independientemente, eso hay que tenerlo bien claro, si es paciente con una edad avanzada, si el sexo o la diabetes y la hipertensión. ¿Qué nos habla de esto? Que la obesidad pudiera ser una de las principales comorbilidades que llegue a tener el mayor riesgo en un paciente con COVID. ¿Ok? O sea, el ser un paciente con obesidad nos puede desencadenar un peor pronóstico, más que tener diabetes e hipertensión, porque realmente hemos estado escuchando que la diabetes y la hipertensión son los principales factores de riesgo. Y no estoy desmintiendo eso, no lo estoy desmintiendo, es totalmente cierto. Se ha visto que los pacientes tienen más probabilidad de tener complicaciones, pero eso es lo que yo quiero dar o dar a entender el día de hoy. La obesidad es el principal factor desencadenante para las enfermedades como diabetes, hipertensión, incluso cáncer. Se ha visto relación de la obesidad en pacientes con cáncer que desarrollan cáncer. Igual aquí a nivel nacional tenemos un porcentaje de obesidad en pacientes que han fallecido de un 22.64%, y en Reynosa tenemos un porcentaje más elevado, que es lo que nos habla de un aumento en el peso o una población con obesidad, ¿no? No estoy diciendo que todos seamos obesos, no es eso. Simplemente que sí hay un mayor porcentaje quizás de pacientes con obesidad, que presentan pues complicaciones por el COVID por esta situación. Ahora, la edad también como un factor de riesgo. Es bien importante, aquí pongo como en un semáforo epidemiológico amarillo, naranja y rojo. No porque está en amarillo significa que los niños y adolescentes puedan salir o realizar actividades normales, y los adultos, jóvenes y adultos o adultos mayores tengan que estar en casa. No, hablo de estar todos cuidándonos. Sin embargo, se habla que los niños, aún a la fecha, se comenta que no llegan a tener tantas complicaciones como los adultos mayores o adultos jóvenes. Sin embargo, los niños llegan a ser pacientes
altamente contagiosos. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños. Hay que cuidarlos, hay que evitar salir de casa. Esto yo sé que es muy repetitivo, el quédate en casa, el mantener una distancia social, pero es por esta situación, ya que los niños llegan a ser con mayor contagiosos, los adultos jóvenes y adultos mayores pues llegan a tener mayor complicaciones. Y esto nos lo dice nuestras tablas de pacientes confirmados, donde vemos que los pacientes confirmados oscilan en una mayor tasa entre 25 y 54 años de edad, en el rango de edad de los hombres. Y en mujeres nos habla igual, de 25 a 54 años de edad, son los pacientes que se ha visto que tienen mayor tasa de ser confirmados. Quizás este tipo de población sea, ¿por qué? Porque pues tenemos que salir al trabajo, tenemos que salir a hacer las actividades esenciales como la compra de los alimentos en un súper, salir al trabajo. Son las situaciones que ponen en riesgo, pero son riesgos que tenemos que aprender a llevar y aprender a cuidarnos para poder hacer esas actividades. Y las defunciones con COVID, por COVID, mejor dicho, en un rango de edad en los hombres se ve una mayor tasa de defunción en pacientes de 55 hasta 79 años. Y en las mujeres, igual, de 55 hasta 79 años. ¿Qué es lo que nos habla? Que pacientes de estas edades pueden llegar a tener peor evolución de la enfermedad por el factor de riesgo de la edad y principalmente que son pacientes que llegan a tener comorbilidades como hipertensión, diabetes, incluso cáncer o también enfermedades respiratorias como EPOC, enfermedades como asma, ¿ok? Eso es lo que estamos viendo al día de hoy. Y como les comentaba hace unos minutos, es bien importante aquí, el centro para mí es una situación, la obesidad para mí es el centro de muchas comorbilidades o de muchas enfermedades. Claro, también sabemos que la diabetes y la hipertensión tiene un factor genético y podemos tener una hipertensión o una diabetes por nuestros antecedentes familiares, al igual que el cáncer. Sin embargo, la obesidad también puede llegar a ser un detonante para padecer obesidad, para padecer hipertensión, para padecer cáncer. El uso del cigarro, el uso del cigarro pues nos puede afectar para llegar a ser un paciente con EPOC, a ser un paciente con cáncer de pulmón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy quiero dejar bien claro. Si nosotros llevamos un buen estilo de vida, una alimentación sana, una alimentación correcta, podemos evitar o prevenir muchas de las enfermedades que hoy en día en esta pandemia estamos viviendo. Estamos en una pandemia en la cual las enfermedades de hace 50 años, por así decirlo, que hemos ido viviendo día con día, son enfermedades que al día de hoy vinieron a repercutir en esta pandemia. Son enfermedades que llaman más la atención porque decíamos, bueno, soy paciente diabético, pues bueno, me controlo. Tengo mi medicamento y me controlo. Soy paciente hipertenso, pues tengo mi tratamiento y me controlo. Pero son enfermedades que al día de hoy nos llaman más la atención por la posible complicación en los pacientes con COVID. Entonces, eso es lo que hoy quiero dejar bien claro y quisiera tener un momento de preguntas o de pláticas con ustedes porque sé que pueden haber muchas dudas acerca de estos temas y poderlas platicar con ustedes. Como les comentaba, pues las principales factores de riesgo son la hipertensión, la diabetes, la obesidad y pues el factor también la edad. También es muy importante cuidar a nuestros adultos mayores. Nosotros que somos, que tenemos quizás a nuestros papás, a nuestros abuelos, pues cuidarlos. ¿De cómo hay que cuidarlos? Pues bueno, lamentablemente hoy no podemos visitarlos. Tenemos el acceso de poderlos ver quizás por una videollamada o seguirnos cuidando. Y si vivimos con ellos, pues tener las medidas de prevención necesarias, ¿no?
No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede poner en el chat o puede abrir su micrófono sin ningún problema. Muchas gracias, Mari Carmen. Espero que la plática haya sido, que haya sido muy clara. La verdad, pues es una situación en la que seguimos estudiando y seguimos investigando acerca de esto. Entonces, pues lo que nos queda hasta ahorita es seguirnos cuidando, seguir teniendo nuestras precauciones ante el COVID y sobre todo no dejar si somos pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pues no dejar nuestro tratamiento. Es bien importante eso. O sea, nosotros tenemos que llevar nuestro tratamiento como nos lo indica nuestro médico, ¿verdad? Muchas gracias, María Eugenia. Yo creo, doctor, que algo muy importante es o tener en cuenta, ¿verdad?, la cantidad de población que tenemos en México con este tipo de enfermedades, que no solo es gente mayor, como tal vez pensamos y decimos hay que cuidar a nuestros adultos mayores, hay que cuidar a los abuelitos. Sin embargo, la cantidad de niños que hay y adolescentes, por ejemplo, con lo que es la diabetes, es alarmante realmente la cantidad Claro. de chicos con los que tienen esa enfermedad. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es tener la conciencia de lo que significa. Digo, el hecho de tener diabetes no quiere decir que no vas a seguir tu vida o que vas a limitarte en todo, que ya no vas a poder hacer nada. Realmente es aprender a vivir con esa enfermedad y conocerte realmente cómo funciona, a qué tienes eh, ciertas limitantes tal vez en algunas cosas, ¿verdad? Porque obviamente, aunque consuman su insulina o demás, pues bueno, no quiere decir que van a estar, como dice usted, con el refresco mañana, tarde y noche, ¿verdad? Eso es muy importante. Creo que algo nos pusieron en el chat. Claro, es muy importante llevar un buen tratamiento y un buen manejo si somos pacientes diabéticos. Y sí, como comenta Evelyn, al día de hoy vemos pacientes jóvenes con diabetes, con hipertensión, pacientes de 20 años, pacientes de 25 años, incluso pacientes diabéticos que son niños de 5 o 6 años. Es alarmante ver cómo los niños hoy en día se alimentan mejor de un chocolate que de una buena alimentación. O sea, también la alimentación es, como les comentaba, es una cultura que tenemos desde hace muchísimos años que tenemos que poner en alto o hay que cerrar ese ciclo de una mala alimentación. Leí hace poco un libro y les voy a compartir una frase que dice ese libro y me gustó. Es que hay que aprender a cerrar, hay que aprender a cerrar círculos, pero no hay que quedarnos dentro de ese círculo. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que podemos decir nosotros, es que la coca es mala, o no es que sea mala, es que no la debo de consumir tan frecuente, pero podemos saberlo, pero estamos dentro de ese ciclo y lo seguimos consumiendo. Seguimos consumiendo los refrescos, el cigarro, alimentos altos en azúcar, que pueden llevar a hacernos, tener, pues lamentablemente, llegar a una enfermedad como la diabetes o la hipertensión e incluso la obesidad, porque también la obesidad es una enfermedad.
Así es, como dice Celia, dice, es, dice, está en los padres la responsabilidad de alimentación de los hijos. Y pues bueno, finalmente es 100% responsabilidad de nosotros como papás y de igual manera que no nos alcance el día a día y el correr, porque como dice usted, es muy fácil pasar y comprar una lechita y un pan, y ya desayunó el niño, ¿no? Claro. Para su break, un chocolatito y solucionamos el problema. Y al paso del tiempo, cuando queremos decirles, hay que consumir frutas, verduras, bueno, ellos se niegan, ¿no? Porque no tienen una disciplina como. Entonces ahí es donde vienen los problemas. Exactamente. Hoy en día yo creo que estamos a tiempo de hacer una cultura de una buena alimentación con nuestros hijos en nuestro hogar. Al principio podemos, al principio, y yo creo que siempre debemos de estar de la mano, así como estamos de la mano con los médicos para llevar un buen registro de salud, también estar de la mano con especialistas en la nutrición, con los licenciados en nutrición, para que ellos nos lleven de la mano y podamos tener un aprendizaje correcto de la alimentación y poder tener un mejor estilo de vida y una mejor calidad de vida. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario. Hoy están muy quietos. Déjenme ver en Facebook. Si no tenemos alguna pregunta. Doctor, ¿alguna indicación especial de prevención de algún tipo de vitamina o algo que necesite tomar una persona que sea diabética, digo, como apoyo para esto del COVID? Pues realmente no hay hasta hoy algún medicamento o vitamina que ayude a la prevención o más que nada a que tenga un menor riesgo el paciente. No, hasta la fecha no hay algún medicamento que nos pueda apoyar en eso. Lo ideal en este tipo de pacientes diabéticos hipertensos es continuar con nuestro medicamento al pie de la letra, evitar descompensaciones o un descontrol de nuestros valores de glucosa y siempre estar de la mano del médico en la situación de que llegue a tener un descontrol o llegue a tener el paciente COVID, ¿verdad? Eso es lo ideal en este tipo de pacientes, tanto hipertensos como diabéticos. Hay que seguir con nuestro medicamento, y llevar un buen control de ello. Sí, porque de pronto nos dicen, no, no, es que tiene que tomar tanto de vitamina C, tanto de zinc, tanto de esto, tanto del otro. Entonces no hay como tal una fórmula, digámoslo así, para prevención. Senia, buenos días. Realmente me da gusto que hagas esta pregunta del dióxido de cloro. Muy cierto, no lo han comercializado muchísimo como lo ponen o lo venden como el líquido milagroso. Este compuesto del dióxido de cloro agarró ahorita un boom, vamos a llamarlo así, porque nos decían, ¿verdad?, que curaba el COVID, que no, o sea, con eso yo salí del cuadro de COVID. El dióxido de cloro se ha estudiado desde hace muchísimo tiempo
el dióxido de cloro es utilizado actualmente como desinfectante de material quirúrgico en los hospitales, como desinfectante en agua potable en los Estados Unidos a dosis reguladas. No estamos hablando que sea a dosis máxima, son dosis reguladas que pues obviamente el personal de agua y drenaje de Estados Unidos debe de conocer en su totalidad. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con los pacientes que dicen es que yo me curé con el dióxido de cloro? Son pacientes o el curso natural de la enfermedad va de 5 a 7 días de presentar síntomas. Los pacientes empiezan a tomar el dióxido de cloro. Relativamente se habló al inicio de la pandemia que un 90-95% de los pacientes con COVID iban a ser pacientes sin complicaciones. De un 3%, si no mal recuerdo, iba a ser pacientes que iban a tener complicaciones y el restante iban a ser pacientes que iban a llegar a la muerte, ¿verdad? Eso fue lo que se habló, si no mal recuerdo, al principio de la pandemia. Sin embargo, al usar el dióxido de cloro y tener nuestros días de incubación o de presentar los síntomas, estamos consumiendo el dióxido de cloro. Espero y poderlo contestar de la mejor manera. Entonces terminamos esos 5 días, por así decirlo, de síntomas y decimos, es que a mí me ayudó el dióxido de cloro. Y no, ¿qué es lo que sucede? Se autolimita nuestra enfermedad y nosotros le damos el crédito al dióxido de cloro. Lamentablemente se ha comercializado tanto, Senia, que hemos visto pacientes intoxicados por dióxido de cloro, pacientes con una insuficiencia renal crónica que llegan a diálisis, pacientes que no les va nada bien con el dióxido de cloro. ¿Por qué? Porque he escuchado, digo, yo no lo recomiendo como médico, he escuchado que dicen, ponle 10 gotas a tu litro de agua, pero esas 10 gotas, y yo leía un artículo que cada gota contiene 0.8 mililitros, si no mal recuerdo, de dióxido de cloro. Y la dosis correcta la dosis no tóxica es muchísimo menor que eso. Entonces, imagínense estar poniendo 0.8 mililitros por gota y echarle 10 gotas a nuestro litro de agua, pues sería altamente tóxico. Entonces, también eso es lo que comentaba al principio. Tratemos de difundir información correcta y de no aplaudir o de no decir, sí, vamos a usar dióxido de cloro. Eso es lo más importante, Senia. Muchas gracias por la pregunta. Es muy cierto que se ha comercializado muchísimo esta sustancia milagrosa, como muchas personas la han llamado. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, no tenemos por otra pregunta. Maestro Aldo, ¿gusta compartir algo con nosotros? Maestro Aldo. ¿Sí, sí se escucha? Es que no sé si se escuche. Sí, ya. Ok. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias por el apoyo que nos ha brindado aquí al Centro de Biología Genómica, a la administración, obviamente, al equipo que conforma la subdirección de vinculación con el liderazgo y la coordinación de Evelyn para llevar a cabo este tipo de pláticas. La verdad es que es muy importante para la comunidad politécnica del centro que conozcan sobre las enfermedades que son crónicas, que son más presentes en la población mexicana y más cuando se asocian al COVID, ¿no? Yo creo que esta información que usted nos ha brindado en las pláticas, en las cuales estamos muy agradecidos, han sido de vital importancia para que la conciencia de la comunidad politécnica o de los asistentes a este tipo de pláticas sean consideradas para
prevenir el COVID, ¿no? Prevenir el COVID o considerar las complicaciones que pueden tener en el momento de tener COVID. Para nosotros es muy gratificante el que usted nos haya apoyado. Obviamente con este tipo de pláticas se integra toda una gama de pláticas que tenemos programadas para este ciclo, este semestre, por medio de la UPIS y del Programa de Integración Social 2021. Estamos muy agradecidos y esperemos que no sea las únicas, sino que podamos seguir participando y contando con su apoyo para que la Comunidad Politécnica pueda tener más información respecto a estos temas de salud. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Aldo. La verdad, yo también estoy muy agradecido con ustedes por haberme invitado a ser parte de estas pláticas que realmente para mí es muy, me da tranquilidad saber que hay gente que se interesa por el bienestar de toda su comunidad, en este caso de ustedes, el bienestar de su comunidad, de estar bien informados y sobre todo también yo, actualizarme en la información actual. Y pues sí, esperemos podamos estar acompañándolos con más pláticas. Y con todo gusto yo estaré aquí para apoyarlos y si ustedes me siguen invitando, pues con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por todo su apoyo, por su asistencia. Créame que más adelante estaremos buscándole para que es posible que nos apoye. Por otro lado, les comento que la liga de asistencia está en el chat. Pues si alguien hace falta de realizar su registro, les agradeceré que lo hagan antes de cerrar la sesión. Y pues bueno, no tenemos más preguntas. Les agradezco a todos su asistencia, su participación. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por apoyarnos. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Yolanda. Muchísimas gracias por sus palabras. Espero que haya sido una plática que haya tenido varios conocimientos, que se hayan ido con varios conocimientos y como siempre les digo, compartirlos más allá, no quedarnos con lo que hemos aprendido solamente nosotros, sino compartirlo con nuestros familiares. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias, Isabel. Eugenia, muchísimas gracias. Me están comentando que no, antes de que cierre muy bien. Pues